La camioneta de Lorenzo rugía por la carretera, atravesando el viento frío y una lluvia incesante. A pesar de que no nevaba, el clima era inclemente, y la carretera, usualmente bulliciosa, estaba desolada bajo la furia de la tormenta. Solamente algunos valientes se atrevían a desafiar el tiempo tempestuoso. De vez en cuando, un coche solitario pasaba rápidamente, perdiéndose en la cortina de lluvia, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Dentro del cálido refugio de su camioneta, Lorenzo miraba una fotografía de Esperanza, su esposa, que colgaba del espejo retrovisor. Su sonrisa capturada en ese pequeño marco calentaba su corazón. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, su emoción era palpable. Después de meses recorriendo el país, estaba en la última etapa de su viaje hacia casa, llevando un regalo especial para Esperanza. Su mano se deslizó hacia la guantera, sacando una pequeña caja envuelta elegantemente. Dentro yacía el collar de oro que había escogido para Esperanza, brillando entre decoraciones festivas. Sonriendo, Lorenzo lo guardó de nuevo, su corazón hinchándose de anticipación. Aceleró la camioneta, deseando llegar a las luces centelleantes de la ciudad. Al alcanzar una parada de camiones, decidió estacionar y caminar el resto del trayecto. Mientras caminaba por las calles, una sensación de nostalgia lo envolvía. La ciudad había transformado desde su partida. Las calles vibraban con una calidez palpable, incluso bajo un cielo gris. La gente se apresuraba, sus rostros iluminados con alegría festiva, deteniéndose para admirar el muérdago y las decoraciones navideñas en las vitrinas de las tiendas. Los pasos de Lorenzo se aceleraban, ansioso por regresar a Esperanza y comenzar juntos las celebraciones navideñas. Imaginaba el momento en que la sorprendería con el regalo, la risa y el amor que llenarían su hogar. Este pensamiento lo impulsaba, cada paso era un compás en el ritmo de su regreso. Al entrar en el complejo de apartamentos, el coro familiar de la vida del vecindario lo envolvía. Saludaba con una sonrisa cálida a los vecinos que pasaban, sus pasos resonando contra las paredes de concreto. Al llegar a su apartamento, Lorenzo presionó el timbre y rápidamente se escondió detrás de la pared, su corazón latiendo con la emoción de la sorpresa que había planeado para Esperanza. Imaginaba su rostro al abrir la puerta, buscándolo y luego iluminándose al verlo. Pero los segundos se convertían en minutos y la risa esperada y los gritos de sorpresa nunca llegaban. En su lugar, un silencio pesado se cernía. Confundido, Lorenzo volvió a aparecer presionando el timbre nuevamente, un sentimiento de inquietud creciendo en su interior. «¿Esperanza?», llamó, su voz resonando débilmente en el pasillo vacío. Los ecos sin respuesta solo profundizaban el nudo de preocupación en su estómago. La anticipación juguetona de Lorenzo se disolvió en una preocupación helada. Alcanzó la manija de la puerta, su mente corriendo con posibilidades sobre por qué Esperanza no había respondido. Perplejo y con el ceño fruncido cada vez más marcado, buscó en sus bolsillos hasta que sus dedos encontraron el metal frío de sus llaves. El cerrojo se abrió con una finalidad inquietante, amplificando su inquietud. «¿Hola? ¿Hay alguien en casa?», llamó al entrar, su voz teñida de una alegría fingida que rebotaba contra él. «He llegado a casa. Sorpresa, mi amor». Pero el apartamento respondía solo con silencio. El aire estaba viciado, pesado con el olor a desuso. Sin molestarse en quitarse los zapatos, una costumbre que había adoptado de Esperanza, Lorenzo avanzó por el apartamento con pasos vacilantes. La sala estaba como la recordaba, pero inquietantemente quieta. Los cojines en el sofá intactos, la pantalla del televisor, un ojo oscuro y vacío. «¿Esperanza?», intentó de nuevo, su voz ahora un susurro de esperanza desvaneciéndose en las sombras. La cocina, usualmente el corazón de su hogar, estaba fría y sin vida. No había platos sucios en el lavabo, ni aromas persistentes de su última comida cocinada. Incluso el refrigerador zumbaba una melodía solitaria, su puerta cubierta de listas de compras y recordatorios, ahora irrelevantes. Finalmente empujó la puerta del dormitorio, la última bastión de esperanza en su búsqueda. La cama estaba meticulosamente hecha, las sábanas lisas e intactas, como esperando a un ocupante que nunca llegó. Su corazón se hundió. Fue la capa de polvo, sin perturbar y gruesa, la que contó la verdadera historia.
Cubría cada superficie, un testigo silencioso de los días, quizás incluso semanas, de ausencia de esperanza. La mente de Lorenzo se llenó de preguntas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Dónde podría haber ido sin decir una palabra? ¿Por qué no se había puesto en contacto con él? Su corazón latía con una alarma creciente. Recuperó apresuradamente su teléfono, solo para encontrar su pantalla obstinadamente oscura, la batería agotada. Una oleada de frustración lo invadió al lanzar el teléfono a un lado. Su golpeteo un contraste marcado con el silencio asfixiante del apartamento. Sus pasos se aceleraron hacia el teléfono fijo sobre la mesa, la desesperación alimentando sus movimientos. Pero lo que le esperaba allí no era un medio para una respuesta, sino el final de todas sus preguntas. Sus ojos cayeron sobre una nota, las letras inconfundiblemente en la escritura fluida y familiar de Esperanza. «Lo siento, no funcionó», leyó en voz alta, cada palabra un golpe agudo a su corazón. «Me di cuenta de que merezco más. Conocí a alguien más y encontré la felicidad. Te deseo lo mismo. Adiós». La palabra adiós resonaba en su mente, un cruel susurro final. Sus manos temblaban al arrugar el papel, las palabras manchadas de tinta contorsionándose bajo la presión de su agarre. Con un grito gutural de angustia, lo arrojó contra la pared. El vuelo del papel era patéticamente breve, pero su impacto resonaba a través de las habitaciones vacías. «¿Qué significa eso?». La voz de Lorenzo se quebró mientras se hundía en el sofá, los cojines absorbiendo su peso, pero no su desesperación. La habitación no ofrecía respuesta ni consuelo, solo esperanza. Ahora un fantasma en sus recuerdos tenía las claves de su tormenta de preguntas. En el inquietante silencio, notó cuán poco de ella quedaba. El apartamento se sentía despojado, privado de su calidez y vida. Sin embargo, en medio de este vacío, un aroma tenue, casi etéreo, persistía. El perfume de Esperanza se desprendía del armario medio abierto, un cruel recordatorio de su presencia, ahora tan dolorosamente ausente. Perdido en un torbellino de recuerdos, la mente de Lorenzo vagó de regreso al lugar donde todo comenzó. El lugar de trabajo de Esperanza, un concurrido restaurante de comida rápida con luces de neón que parecían nunca apagarse. Recordó cómo hace 2 años sus caminos se cruzaron inesperadamente en ese mismo lugar. Esperanza había sido nueva en aquel entonces, sus ojos llenos de una mezcla de emoción y temor que la ciudad a menudo provocaba en aquellos que venían de lugares más tranquilos y pequeños. Era durante una de sus frecuentes visitas al restaurante que Lorenzo se fijó por primera vez en ella. Ella luchaba con la caja registradora, sus mejillas enrojecidas por la vergüenza mientras la fila de clientes impacientes crecía. Lorenzo se acercó al mostrador, su orden habitual en los labios, pero fue la disculpa atropellada de Esperanza la que captó su atención. «Lo siento mucho. Todavía estoy tratando de acostumbrarme a esto», había tartamudeado, su mirada moviéndose nerviosamente hacia sus nuevos compañeros de trabajo. Lorenzo le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, se necesita tiempo para acostumbrarse al ritmo de este lugar. Soy Lorenzo, por cierto». «Esperanza», había respondido ella, una sonrisa tentativa rompiendo su ansiedad. A partir de ese día, sus interacciones crecieron. Lorenzo se encontraba visitando el restaurante con más frecuencia, cada vez compartiendo consejos sobre la ciudad. «Sabes, el mejor lugar para tomar café está a solo 2 cuadras de aquí», le había dicho una vez. «Y si alguna vez te pierdes, busca el gran mural en la calle Quinta. Es un buen punto de referencia». Su vínculo se profundizó, las conversaciones fluyendo tan suavemente como el ritmo interminable de la ciudad. Se enamoraron en medio del trajín de bandejas y el chisporroteo de las freidoras, un romance improbable floreciendo en el lugar más ordinario. Se casaron llenos de sueños y promesas de un futuro eternamente entrelazado. Pero ahora, mientras Lorenzo se paraba fuera del restaurante, su letrero de neón parpadeando como un faro de sueños perdidos, todo lo que quedaba de su vida juntos era el eco de su risa en su mente y la nota arrugada olvidada bajo el sofá. Empujó la puerta, el tintineo familiar de la campana de entrada sonando casi burlón en su jovialidad. Entró, su corazón pesado, cada paso un viaje de regreso a un pasado que se sentía tan cercano y, sin embargo,
irremediablemente perdido. En el momento en que Lorenzo entró al restaurante, el habitual semblante alegre del cajero se desvaneció. Reconociendo a Lorenzo, su sonrisa vaciló, reemplazada por una mirada de reconocimiento incómodo. El personal del restaurante había llegado a conocer bien a Lorenzo como el esposo de Esperanza. Sus lazos habían sido celebrados y presenciados por muchos de ellos en su boda. Lorenzo se acercó al mostrador, su voz firme a pesar del tumulto interior. «Oye, ¿está Esperanza trabajando hoy?», preguntó, tratando de sonar casual. El cajero, un joven llamado José, a quien Lorenzo siempre había encontrado amigable y conversador, ahora parecía perdido en palabras. Vaciló, su mirada moviéndose nerviosamente antes de murmurar algo indistinto. «¿Perdón? ¿Qué dijiste?». Lorenzo se inclinó hacia adelante, tratando de captar sus palabras. José echó un vistazo sobre su hombro y luego se apresuró a desaparecer en la parte trasera. Cuando regresó un minuto más tarde, su incomodidad era palpable. «Ella, salió», dijo José, evitando la mirada de Lorenzo. «¿Salió a dónde?». Lorenzo insistió, sintiendo que algo estaba mal. «No lo sé, Lorenzo», respondió José, sonando genuinamente apenado. Eso es todo lo que dijo el gerente. La solicitud de Lorenzo de hablar con el gerente pareció colgar en el aire, pesada con verdades no dichas. Cuando Lucy, la gerente, se acercó, su expresión era de simpatía, sus ojos reflejando una tristeza que inmediatamente activó las alarmas en la mente de Lorenzo. «Hola, Lorenzo», lo saludó Lucy, su voz teñida de una suavidad inusual para la gerente usualmente brusca. «¿Qué puedo hacer por ti?». Por un momento, Lorenzo estuvo en silencio, su mirada buscando en el rostro de Lucy cualquier pista, cualquier indicio del paradero o estado mental de Esperanza. «Lo siento, Lorenzo», finalmente dijo Lucy, su voz baja y sincera. «Ella estuvo aquí más temprano, pero se fue deprisa, ni siquiera estoy segura de si volverá». Al salir del restaurante, el aire frío y claro mordía su piel, un marcado contraste con la atmósfera sofocante que acababa de dejar atrás. No estaba allí para rogar o arrastrar a Esperanza de vuelta a una vida que había elegido dejar. Su corazón buscaba respuestas, un bálsamo para la herida abierta de su partida repentina. Sus pies se movían casi por su propia cuenta, pensamientos girando en un torbellino de confusión y dolor. Los compañeros de trabajo de Esperanza, se dio cuenta, debían haber sentido las corrientes subterráneas de su descontento, pero permanecieron en silencio, protectores de su privacidad, incluso en su ausencia. Las calles de la ciudad, una vez lienzo de su vida compartida, ahora se sentían alienadas y frías. Lorenzo se encontró, casi inconscientemente, atraído hacia un lugar marcado por recuerdos más felices. Estaba allí, en medio de la grandeza de la arquitectura antigua y el encanto pintoresco de un acogedor restaurante francés, donde habían celebrado su amor, sumidos en el calor de la compañía del otro. Perdido en un mar de reminiscencias, el corazón de Lorenzo se sobresaltó al ver una figura familiar emergiendo del restaurante. Era Esperanza, sus movimientos gráciles inconfundibles, incluso a la distancia. Caminaba hacia un Mercedes plateado, donde un hombre bien vestido la esperaba, sosteniendo la puerta abierta para ella. El reconocimiento se asentó con un sabor amargo. El hombre era Mauricio, el jefe de Esperanza, conocido por su imponente estatura y cabeza calva. Un torbellino de emociones atrapó a Lorenzo. Sorpresa, traición, una sensación penetrante de la realidad desmoronándose. El tiempo pareció ralentizarse, mientras Esperanza se deslizaba dentro del coche, la escena desarrollándose como una representación de sus miedos más profundos cobrando vida. Lorenzo se quedó allí, enraizado en el lugar, el frío del aire ahora insignificante en comparación con el agarre gélido de la realización en su corazón. Mauricio, una figura envuelta en rumores y susurros, Lorenzo había escuchado las historias, los oscuros murmullos de un pasado manchado por el lavado de dinero y posibles vínculos con organizaciones criminales. Se decía que Mauricio había usado su fortuna dudosa para hacer la transición a una vida de ostentosa legitimidad, abriendo varios restaurantes de alta gama, incluido el que Esperanza acababa de dejar. En la conciencia colectiva de la ciudad, Mauricio ocupaba un espacio tanto temido como respetado.
Su riqueza y conexiones arrojaban una larga sombra, una que muchos optaban por no salir. Pero el respeto nacido del miedo y la riqueza era una cosa frágil, Lorenzo pensó amargamente. Carecía de la base de una admiración genuina o integridad moral. Mientras el shock de Lorenzo comenzaba a asentarse en una profunda y punzante sensación de traición, no podía evitar lidiar con la pregunta que lo carcomía. ¿Por qué Esperanza, que siempre pareció valorar la honestidad y la decencia, eligió dejarlo por un hombre como Mauricio? La dura verdad se instaló en su corazón como plomo. No era solo la pérdida de Esperanza lo que lo atormentaba. Era la destrucción de su comprensión de quién era ella. La Esperanza que había conocido, que había reído y soñado a su lado, ahora parecía una extraña. Sus elecciones un enigma envuelto en el atractivo de una vida que Lorenzo no podía comprender. En un arrebato de desesperación, Lorenzo se lanzó hacia adelante, sus pies resbalando ligeramente en la acera cubierta de aguanieve. Su corazón latía en su pecho, una esperanza fútil impulsándolo hacia el elegante Mercedes, mientras se integraba sin problemas en el flujo del tráfico. Pero era demasiado tarde. El auto, símbolo de la nueva vida que Esperanza había elegido, desapareció al doblar una esquina, sus luces traseras parpadeando brevemente antes de ser tragadas por el laberinto de la ciudad. De pie en la nieve sucia, el aliento de Lorenzo formaba nubes de vapor en el aire frío, cada soplo un eco visual de sus desvanecidas esperanzas. Se ajustó el sombrero sobre las orejas, un escudo mínimo contra el frío penetrante. Luego se subió la capucha, envolviéndose en un capullo de tela y sombra. Con la cabeza agachada contra el frío, Lorenzo comenzó a caminar, sus pasos rápidos y decididos. Las aceras abarrotadas parecían cerrarse a su alrededor, cada transeúnte un actor inadvertido en el telón de fondo de su mundo desmoronándose. Durante días, Lorenzo se encontró a la deriva en una neblina de alcohol, los bordes afilados de la realidad difuminados en una bruma entumecedora. Los confines del apartamento, una vez un santuario compartido, ahora resonaban con los fantasmas de los recuerdos. Cada recordatorio ruidoso de una vida que se había escurrido entre sus dedos. En estas horas solitarias, su mente oscilaba al borde de los sueños y las pesadillas despiertas. Se sobresaltaba ante el más mínimo ruido, su corazón saltando con una esperanza que se negaba a morir. El crujido de las tablas del suelo, el susurro del viento contra las ventanas, cada ruido parecía el anuncio del regreso de Esperanza. Cada vez se encontraba impulsado por un optimismo desesperado, corriendo al pasillo con un fervor que desmentía su desesperación. Pero la puerta siempre permanecía vacía, un testimonio silencioso de su abandono. En esos momentos, las rodillas de Lorenzo se doblaban y se hundía en el suelo. Los fríos azulejos testigos implacables de su dolor. Su puño chocaba contra el suelo, una liberación física para la tormenta emocional que rugía dentro de él. Cada golpe resonaba en el espacio vacío, un contrapunto marcado al silencio que no podía escapar. En un momento de delirio inducido por el alcohol, pensó haber visto el rostro de Esperanza asomándose por la ventana, su sonrisa un espejismo inquietante. Su corazón dio un vuelco al trepar al alféizar, los dedos forcejeando con el pestillo. El peligroso descenso desde el cuarto piso era una mera ocurrencia tardía. Solo fue el fantasma de una brisa y la noche vacía lo que lo recibió, la visión de Esperanza disolviéndose en la oscuridad. Su vida, tambaleándose tanto literal como metafóricamente al borde, podría haberse desplomado aún más si no fuera por la intervención de don Tomás, su anciano vecino del piso de abajo. El ruido incesante finalmente había llevado al viejo hombre a la puerta de Lorenzo en las primeras horas de la mañana de Navidad. Lorenzo, con los ojos empañados y el semblante turbio, se tambaleó ligeramente al abrir la puerta. «Ah, eres tú, don Tomás», bostezó, su voz cargada de fatiga. «¿Qué haces despierto a estas horas?» Don Tomás echó un vistazo a su reloj, cuyas manecillas marcaban las 3 de la mañana. «Bueno, vine a desearte una feliz Navidad», dijo con tono casual mientras pasaba junto a Lorenzo al apartamento. Sus ojos rápidamente tomaron nota del desorden. Las botellas que cubrían la sala, los platos sin lavar, el aire viciado de abandono. Lorenzo lo siguió, un rubor de vergüenza coloreando sus mejillas. «Estoy harto de esto», admitió, pasándose una mano por el cabello despeinado.
Se limpió la cara con la camiseta, tratando de borrar las evidencias de su reciente desmoronamiento. «No tengo muchas ganas de celebrar. Se siente más como un duelo», confesó, su voz un murmullo bajo. «Mi esposa me dejó y he estado bebiendo. ¿Te apetece unirte?», Lorenzo ofreció, extendiendo un vaso de whisky. Don Tomás aceptó el vaso de whisky, sus manos firmes mientras tomaba un sorbo pensativo. Se acomodó en el sillón, una invitación silenciosa para que Lorenzo desahogara su corazón. Mientras Lorenzo se hundía en el sofá, las palabras brotaban, la enredada historia de su relación con Esperanza, desenrollándose en la tenue luz de la sala. La voz de Lorenzo vacilaba con una mezcla de confusión y dolor al relatar los detalles. La ruptura, la nota, los fragmentos de su vida compartida, ahora yaciendo en desorden. ¿Ganaba buen dinero? Claro que sí. ¿Tanto como su nuevo novio? Quizás no, pero no estaba mal. ¿La llevé a Cancún? Por supuesto que sí. ¿Regalos? Montones. Enumeró, detallando lo que creía eran pruebas de su amor y compromiso. No sé, amigo. Tal vez me perdí de algo después de todo lo que le di, continuó Lorenzo, su mirada perdida en la distancia media, buscando respuestas en las sombras de la habitación. O tal vez es porque soy huérfano, reflexionó en voz alta, su voz teñida con una vulnerabilidad raramente expresada. Sí, crecí en un orfanato sin padres, pero eso no es mi culpa. Don Tomás escuchaba atentamente, su expresión una de empatía. Tomó otro sorbo de whisky, el líquido quemando un camino por su garganta mientras se limpiaba la boca con el dorso de la mano. «Eso no es, querido Lorenzo», respondió don Tomás suavemente, negando con la cabeza en un gesto de comprensión. «Hay personas volubles en este mundo, Lorenzo. Juran amor eterno un día y al siguiente encuentran a alguien más. No son solo las mujeres. Los hombres también lo hacen. Conocí a un tipo que fue dejado por su esposa, luego se levantó y dejó a la siguiente que encontró. Dijo que era venganza, pero ¿a quién realmente lastimó? Asimismo, ahora está solo, ahogando sus penas». Lorenzo escuchaba, cada palabra resonando con una mezcla de verdad y tristeza. La mirada de don Tomás lo sostenía, un aliento silencioso a expresar sus miedos más profundos. «No sé qué hacer», admitió Lorenzo, su voz rompiendo el silencio. «Amé a Esperanza y ella me hizo esto. ¿Por qué debería seguir viviendo ahora? ¿Cuál es el sentido de seguir viviendo?». Don Tomás consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. «Bueno, Lorenzo, puedes simplemente vivir sin una razón particular. Si ella te dejó, no era la indicada para ti. ¿Por qué lamentar a alguien que eligió no quedarse? Piénsalo como liberarte de una carga. Si te estuvieras ahogando y ella no te tendiera la mano, ¿seguirías aferrándote a ella? La vida, Lorenzo, es un regalo precioso. Está hecha para vivirse, disfrutarse». Lorenzo soltó un suspiro pesado, el peso de las palabras de don Tomás asentándose en su corazón. «Lamento haberte causado tantos problemas», dijo, sintiendo un atisbo de claridad atravesando la niebla de su desesperación. «No estaré aquí esta noche. Me voy de la ciudad, así que no te molestaré en Nochebuena», anunció Lorenzo, encontrando su ropa en un montón desordenado y vistiéndose rápidamente. Se dirigió al baño para refrescarse, la conversación con don Tomás teniendo un efecto más terapéutico de lo que podría haber imaginado. Después de un rato, don Tomás se levantó. Sus viejos huesos crujían suavemente mientras se movía hacia la puerta. «¡Feliz Navidad!», llamó, su voz llevando un calor que contrastaba con el frío del apartamento. «¡Feliz Navidad!». La voz de Lorenzo resonó desde el baño, teñida con una nota de reconocimiento agridulce. Mientras la puerta se cerraba detrás de don Tomás, Lorenzo añadió suavemente: «No sé cuán feliz será, pero ya veremos». En la soledad de su apartamento, con el amanecer del día de Navidad asomándose por las ventanas, Lorenzo enfrentó el primer día de un nuevo capítulo en su vida, lleno de incertidumbre pero también un atisbo de esperanza, gracias a la sabiduría inesperada de un vecino en Nochebuena. Mientras las familias se reunían en calor y celebración, Lorenzo se encontraba solo, conduciendo su camioneta por una carretera cubierta de nieve. El mundo exterior era un borrón de blanco, el camino apenas visible a través de la intensa nevada. Conducía con una urgencia desesperada,
ansioso por distanciarse de los restos de una vida que se había desmoronado tan inesperadamente. La carretera helada exigía precaución, pero la mente de Lorenzo estaba en otro lugar, perdida en un torbellino de recuerdos y arrepentimientos. La autopista vacía reflejaba su propio sentido de aislamiento, la quietud de la noche rota solo por el ocasional estallido de fuegos artificiales, reflejándose en su espejo retrovisor. Buscando alguna semblanza de alegría, Lorenzo encendió la música. Los altavoces del coche se llenaron con el sonido de canciones festivas, un amargo recordatorio de un tiempo en que la Navidad traía alegría y anticipación. Levantó una caja de jugo de uva a sus labios, un brindis solitario para sí mismo. «Feliz Navidad», murmuró, su voz apenas audible por encima de la música. Mientras un fuego artificial se elevaba a su izquierda, iluminando la oscuridad con una explosión de color, Lorenzo se permitió una pequeña sonrisa. Era un marcado contraste con las alegres navidades de su infancia difícil, pero esos días tenían cierta nostalgia, un recordatorio de tiempos más simples cuando la esperanza parecía más tangible. La Navidad había sido una vez una temporada que atesoraba, pero ahora se sentía como un día más, su magia empañada por el dolor en su corazón. Murmuró un saludo festivo silencioso a los juerguistas invisibles detrás del bosque y presionó el pedal del gas, desapareciendo una vez más en la vasta extensión nevada. 2 semanas más tarde, al regresar a la ciudad, la temporada navideña se había desvanecido en el recuerdo. La mañana temprana de enero era nítida, y su camioneta se unía al flujo de coches, señalando un retorno a la vida rutinaria. Al mirar el tablero, notó que el indicador de combustible estaba peligrosamente bajo. Un letrero de una estación de gasolina apareció justo a tiempo y giró fuera de la autopista, aliviado. Al llegar a la estación de gasolina, Lorenzo se bajó al frío y aire fresco. Desenroscó la tapa de gasolina y luego se dirigió hacia el edificio, esperando un momento de calor. Al alcanzar la puerta, ésta se abrió abruptamente y un hombre en camisa salió corriendo. El hombre era claramente el cajero, su expresión una de alarma y prisa. Lorenzo se detuvo, sorprendido por la súbita aparición del hombre. La escena era extrañamente inquietante, un marcado contraste con la tranquilidad de su viaje. Siguió al cajero con la mirada, curiosidad mezclada con preocupación. La súplica urgente del cajero sacó a Lorenzo de su irritación inicial, su sarcasmo desvaneciéndose mientras lo seguía al interior. La vista que lo recibió fue impactante. Una joven yacía en el suelo, su rostro contorsionado de dolor mientras se sujetaba el estómago. Los ojos de Lorenzo se abrieron de par en par, alarmados. «¿Qué diablos? ¿Está teniendo un bebé?», exclamó Lorenzo instintivamente, dando un paso atrás. «¿Por qué no han llamado a una ambulancia?», demandó, su voz teñida de preocupación y confusión. «Ya llamé. Están en camino. Pero hubo un accidente en la autopista y podrían tardar», explicó el cajero, su voz entrecortada por el pánico. «¿Puedes llevarla al hospital? Tu camioneta podría pasar». Sin dudarlo, Lorenzo asintió, sus propios problemas momentáneamente olvidados frente a esta crisis urgente. «La llevaré, pero necesito al menos 30 litros de diésel», dijo con urgencia evidente en su tono. Mientras el cajero se apresuraba a reabastecer la camioneta, Lorenzo levantó con cuidado a la mujer, sus brazos firmes a pesar del caos del momento. La acomodó cuidadosamente en el asiento del pasajero, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible dadas las circunstancias. Una vez que la camioneta estuvo lista, Lorenzo rápidamente se subió al asiento del conductor, su mente enfocada en la tarea en cuestión. Para su sorpresa, la mujer, a pesar de su dolor, se volvió hacia él y exclamó: «Everardo, estás vivo». La frente de Lorenzo se frunció en confusión, dándose cuenta de que probablemente estaba delirando por el dolor. «No, mamá, no soy Everardo. Aguanta, vamos al hospital», la tranquilizó, tratando de sonar calmado a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Puso en marcha la camioneta, el motor rugiendo a la vida, mientras navegaba hacia el camino, sus manos agarrando firmemente el volante, su mirada fija en el camino cubierto de nieve adelante. Cada segundo se sentía crítico, la urgencia de la situación otorgándole una claridad y propósito que no había sentido en semanas. La camioneta de Lorenzo cortaba las calles de la ciudad,
su viaje terminando en la entrada de emergencias del hospital. A pesar de la urgencia, se aseguró de que la mujer estuviera segura en manos del personal médico antes de partir. Su expresión adolorida y el reconocimiento equivocado de él se grabaron en su mente. Mientras conducía de regreso por las silenciosas calles de la ciudad, Lorenzo se encontraba perseguido por la mirada de la mujer, esa convicción inquebrantable de que él era alguien que conocía. La intensidad de su reconocimiento, incluso en medio de su agonía, era inquietante. Lo hizo cuestionar las vastas y desconocidas conexiones entre las personas, la miríada de vidas que se entrecruzaban de formas más allá de la comprensión. Inquieto y sin poder encontrar consuelo en el sueño, Lorenzo se levantó a medianoche y buscó la compañía de don Tomás. El anciano, a menudo despierto hasta altas horas desde la muerte de su esposa, recibió a Lorenzo con una taza caliente de café. La habitación, iluminada tenue y llena de recuerdos, y el suave tic-tac de un viejo reloj, proporcionaron un telón de fondo reconfortante mientras Lorenzo relataba su papel inesperado en ayudar a la desconocida embarazada. «Don Tomás, deberías verla», aconsejó el anciano, sus ojos ancianos reflejando una vida de sabiduría. «Nunca se sabe. Podría ser importante». La sugerencia de don Tomás permaneció en la mente de Lorenzo mientras jugaban una tranquila partida de ajedrez, moviendo las piezas sobre el tablero en un silencio reflexivo. Más tarde, mientras Lorenzo yacía en la cama, los eventos del día se reproducían en su mente, un rompecabezas con piezas faltantes. A la mañana siguiente, impulsado por una mezcla de curiosidad y un sentido de asunto inconcluso, Lorenzo se encontró de vuelta en el hospital. Al entrar, una enfermera lo vio, y su rostro se iluminó con una sonrisa amplia, haciendo un gesto hacia él con evidente emoción. «¿Por qué no nos dijiste que eras el padre?», preguntó, su tono una mezcla de confusión y leve reproche. La propia confusión de Lorenzo reflejaba la de ella, pero por razones completamente diferentes. Intentó aclarar, su voz una mezcla de desgaste y desconcierto. «Creo que hay un error», comenzó, pero la enfermera, aún riendo, lo interrumpió. «Tu esposa dijo que su esposo la trajo aquí», dijo, hojeando algunos papeles. «Eres su esposo, ¿verdad?». Su mirada juguetona se encontró con el encogimiento de hombros exhausto de Lorenzo, demasiado agotado para corregir su malentendido. «¿Puedo verla? Solo necesito preguntarle algo», solicitó Lorenzo, su voz pesada con fatiga y frustración. «No ahora, Samantha está descansando», respondió la enfermera, su sonrisa desvaneciéndose en un comportamiento más profesional. «Perdió mucha sangre durante el parto y está en cuidados intensivos. Puedes visitarla en 3 días». Mientras Lorenzo procesaba esta información, la enfermera agregó: «No te preocupes, podrás ver a tu hijo. Es un niño lindo y está bien». La mente de Lorenzo giró ante la mención de un hijo, la situación girando hacia reinos mucho más allá de sus expectativas. «Así que su nombre es Samantha», murmuró para sí mismo, una pieza del rompecabezas cayendo en su lugar, pero la imagen general seguía siendo borrosa y confusa. Al salir, las risas y el comentario casual de la enfermera sobre que él era extraño resonaron en sus oídos. El mundo de Lorenzo, ya trastornado por eventos recientes, parecía inclinarse aún más fuera de su eje. 3 días después, Lorenzo regresó al hospital, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad, ansiedad y un extraño sentido de responsabilidad. Cuando la conoció, no sabía cómo iniciar la conversación. Por un rato, Lorenzo y Samantha simplemente se sentaron allí, ella con los ojos muy abiertos de sorpresa y sin poder decir nada. Tras un momento de silencio, Samantha de repente exclamó: «¡Oh, Everardo!», y lo abrazó con fuerza. Lorenzo la palmoteó suavemente en la espalda y la ayudó a sentarse en una silla. Luego se sentó a su lado. Mientras los sollozos de Samantha se convertían en sollozos silenciosos, Lorenzo escuchaba atentamente, su propia angustia momentáneamente olvidada. Le pasó un vaso de agua, sus movimientos deliberados y amables. Lorenzo se sentó suavemente en el borde de la cama, su voz suave pero firme. «Lo siento, pero no sé quién es Everardo». «Mi nombre es Lorenzo», dijo, esperando romper suavemente su ilusión. Sacó su licencia de conducir del bolsillo, ofreciéndole una prueba tangible. «Nos conocimos hace 4 días. Yo fui quien te trajo aquí». Extendió la licencia hacia Samantha
esperando que la reconociera. Al verla, el rostro de Samantha se desmoronó, las lágrimas brotaron y se derramaron. Temblaba, la realidad estrellándose sobre ella. Tenía tanta esperanza de que Everardo siguiera vivo. Sollozó, su voz quebrándose con cada palabra. Se inclinó hacia Lorenzo, buscando consuelo en la bondad de un desconocido. «Te pareces tanto a él. Pensé que quizás fuera un milagro de Navidad», susurró, su voz desvaneciéndose en la desesperación. Una vez que los sollozos de Samantha se calmaron en silenciosos sollozos, Lorenzo le pasó un vaso de agua, sus movimientos lentos y considerados. «Si te sientes capaz, ¿podrías contarme qué le pasó a Everardo?», preguntó con delicadeza, su curiosidad teñida de empatía. Samantha asintió, tomando un sorbo de agua antes de comenzar su relato. «Everardo, mi esposo, se parecía mucho a ti», comenzó, su voz aún inestable. «Falleció hace 3 meses. Era un empresario, apasionado por su negocio de servicio de autos». Hizo una pausa, recopilando sus pensamientos. «Todo cambió cuando Brooks, un viejo amigo del ejército de Everardo, volvió a nuestras vidas. Brooks tenía un pasado difícil, había estado en prisión por una pelea fatal. Luchaba por encontrar trabajo después de salir». Los dedos de Samantha se retorcían nerviosamente el borde de la manta del hospital mientras recordaba los dolorosos recuerdos. Everardo quería ayudarlo, así que le ofreció un trabajo como mecánico. Pero Brooks quería más, ser gerente. Everardo no podía confiarle esa responsabilidad. Su voz vacilaba, cargada de lágrimas no derramadas. Brooks resentía a Everardo por eso. La tensión entre ellos crecía día a día. Brooks mantenía una apariencia de amabilidad, sus verdaderas emociones hábilmente ocultas detrás de una fachada de amistad. Pero la fachada se resquebrajó cuando invitó a Everardo a un viaje de pesca de fin de semana. Samantha recordaba sentirse inquieta al respecto. «No me gustaba la idea», confió, su voz entrelazada con arrepentimiento. Pero Everardo era siempre optimista. Confiaba en Brooks y creía que no quería hacer daño. El viaje, sin embargo, terminó en tragedia. Samantha temblaba al relatar la fatídica noticia del ahogamiento de Everardo. Brooks afirmó que Everardo cayó por la borda y se enredó en el equipo de pesca, más allá de su ayuda. Su voz se teñía de escepticismo. Todos le creyeron. Después de todo, ¿quién estaría en el río en las primeras horas de una mañana de octubre para ser testigo de lo contrario? Los ojos de Samantha, llenos de una convicción inquietante, se encontraron con los de Lorenzo. Pero Everardo era un nadador fuerte, siempre cauteloso, siempre usaba un chaleco salvavidas. No tenía sentido. Las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos, derramándose mientras Lorenzo alcanzaba para rellenar su vaso con agua. «Lamento mucho tu pérdida y todo lo que ha sucedido desde entonces», murmuró Lorenzo, inclinando la cabeza en un gesto de dolor compartido. Dudó antes de hacer su siguiente pregunta. «¿Cómo terminaste en la gasolinera sin tu abrigo?». Samantha tomó un profundo y sereno respiro, limpiando sus lágrimas. Su voz cuando habló era un susurro de vulnerabilidad. «Después de que Everardo falleció, Brooks no me dejaba en paz. Venía constantemente pidiéndome que me casara con él, prometiendo ayudar a criar a mi hijo». Sacudió la cabeza, una mezcla de incredulidad y desesperación en sus ojos. «Lo rechacé cada vez. Le rogué que me dejara en paz, pero era implacable. Siempre volvía. Entonces dejé de dejarlo entrar. Un día, cuando volví de la tienda, Brooks me atrapó. Me obligó a subir a su coche y se dirigió hacia el bosque. El coche se averió allí. Traté de escapar. Brooks agarró mi chaqueta, pero me solté, dejando la chaqueta en sus manos. Después de eso, todo es borroso. Supongo que corrí y luego simplemente colapsé. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en tu camioneta», terminó Samantha, su voz apagándose en el aire del hospital. Lorenzo asintió, su expresión una de comprensión, como si las piezas dispersas de un rompecabezas desconcertante finalmente encajaran en su lugar. Se levantó, ofreciendo una breve despedida solemne a Samantha, y comenzó a caminar por el pasillo del hospital hacia las escaleras. Justo cuando cruzaba el umbral, la voz de Samantha, impregnada de una esperanza frágil, lo detuvo. «Lorenzo, cuando me den de alta, ¿podrías llevarme a casa? No tengo a nadie más a quien recurrir», suplicó Samantha, su voz apenas audible.
Sin dudarlo, Lorenzo respondió: «Por supuesto, estaré ahí para ti». Rápidamente escribió su número de teléfono en un pedazo de papel, su letra firme a pesar del torbellino interior. «Llámame cuando estés lista para irte. Vendré tan pronto como me necesites». Los dedos temblorosos de Samantha, frágiles como hojas de otoño, agarraron el papel mientras lo deslizaba en el bolsillo de su bata de hospital. «Gracias», murmuró, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas bloqueados en los de Lorenzo. «Te estaré esperando». Lorenzo se dio la vuelta, sus pasos resonando suavemente en el pasillo mientras se alejaba, un escalofrío recorriéndolo, un frío que parecía penetrar hasta los huesos, no por el clima, sino por el peso del momento que acababan de compartir. Al día siguiente, impulsado por un misterio no resuelto de su pasado, Lorenzo se dirigió al orfanato donde había pasado sus años formativos. El edificio, un repositorio de sus primeros recuerdos, permanecía inalterado. Sus paredes todavía pintadas de un verde vibrante, adornadas con representaciones de superhéroes de tamaño natural, como si guardaran los sueños de los niños dentro. Los pasillos resonaban con el familiar cacofonía de la energía juvenil, pero los rostros de los niños llevaban una melancólica semejanza con la infancia de Lorenzo, sus ojos parpadeando con una esperanza frágil y casi imperceptible. Tras intercambiar breves saludos nostálgicos con algunos rostros conocidos del personal, Lorenzo se encontró en la oficina de la directora, la señora Sawyer. La habitación era un pequeño cápsula del tiempo, con paredes llenas de fotografías de innumerables niños que habían pasado por esas puertas. Sin mucha preámbulo, Lorenzo se adentró en el propósito de su visita, su voz teñida con una mezcla de aprehensión y urgencia, mientras mencionaba a Everardo. Al hablar, el comportamiento de la señora Sawyer cambió sutilmente, una sombra cruzando sus rasgos. Se dirigió a la ventana, mirando hacia afuera como buscando respuestas en la vista más allá. «No estabas solo cuando llegaste aquí», comenzó, su voz más baja, teñida de un atisbo de pesar. «Eras uno de 2 infantes diminutos en un día de invierno particularmente amargo». Hizo una pausa, su espalda todavía vuelta hacia Lorenzo. «Esos años fueron duros. Estábamos abrumados con infantes abandonados y constantemente cortos de espacio. Al final, tomamos una decisión difícil: mantenerte aquí y dar a tu hermano a una pareja sin hijos que buscaba un niño», continuó, su reflejo en la ventana vacilante mientras narraba el pasado. «Recuerdo cuando se llevaron a tu hermano. Lloraste inconsolablemente. Todos intentaron consolarte, pero el vínculo entre gemelos es algo profundo. 3 años después, escuchamos que la pareja se había divorciado. Desgarradoramente, renunciaron a tu hermano y fue enviado a otro orfanato. Para entonces, estábamos inundados de huérfanos y no teníamos una cama disponible. Ese cruel giro del destino los separó. Lamento profundamente que no te lo hayamos dicho antes». La revelación golpeó a Lorenzo como una ola gigante, dejándolo momentáneamente sin aliento. Se tomó la cabeza entre las manos, la enormidad de la verdad hundiéndose. «Si hubiera sabido de mi hermano Everardo, todavía podría estar vivo. Su esposa no estaría envuelta en esta tristeza. ¿Cómo se torció tanto todo?». Su voz estaba espesa con un torbellino de emociones. La señora Sawyer, su silueta delineada contra la luz de la ventana, solo pudo ofrecer un encogimiento de hombros impotente, el peso de décadas de decisiones y sus consecuencias no intencionadas pesando sobre ella. «Lo siento mucho, Lorenzo. Algunas cosas en la vida están más allá de nuestro alcance, más allá de nuestro control», susurró, su voz un eco de arrepentimiento. Incapaz de soportar más el aire sofocante de revelaciones y remordimientos, Lorenzo se levantó abruptamente, la silla raspando contra el suelo. Salió rápidamente de la oficina, cada paso alejándolo de una carga invisible. El orfanato, una vez un refugio, ahora se sentía como una cámara de posibilidades perdidas. Al salir, Lorenzo respiró hondo, como si emergiera de las profundidades de un pasado turbio. El camino a casa fue un borrón. Sus pensamientos un laberinto confuso, solo interrumpido ocasionalmente por la mirada habitual a su teléfono. La esperada llamada de Samantha, sin embargo, se mantuvo esquiva,
agregando una capa de anticipación ansiosa a sus ya turbulentas emociones. La llamada que había estado anhelando llegó con el amanecer del día siguiente. La voz de Samantha, una mezcla de alivio y aprensión, rompió la quietud matutina, informando a Lorenzo de su alta hospitalaria. Con un sentido de urgencia, Lorenzo tomó un taxi y se dirigió directamente al hospital. Al llegar, encontró a Samantha afuera, sosteniendo a su hijo, una imagen de ternura maternal contra el austero fondo del edificio del hospital. Al acercarse, Lorenzo no pudo evitar sonreír ante la vista del rostro redondo e inocente del bebé, anidado en el hueco del brazo de Samantha. Extendió la mano, acariciando suavemente la nariz del bebé con su dedo, provocando una risita suave. «Vamos a llevarte a casa», dijo suavemente, su voz un ancla firme en medio de sus tumultuosas vidas. Sostuvo la puerta del coche abierta para Samantha, un voto silencioso en su gesto de proteger y apoyarlos en el incierto camino por delante. El apartamento de Samantha estaba anidado en el corazón bullicioso de la ciudad, ensombrecido por el negocio de servicio de autos que su esposo Everardo había construido meticulosamente a lo largo de los años. Ahora era un símbolo de traición, usurpado por Brooks a través del engaño y la falsificación. Mientras pasaban, la mirada de Samantha se demoraba tristemente en el edificio familiar antes de cerrar los ojos en silenciosa desesperación. Notando su angustia, Lorenzo ofreció un toque reconfortante, su mano descansando ligeramente sobre la de ella. Al llegar al complejo de apartamentos, Lorenzo pagó la tarifa del taxi y se dirigieron al interior. Al acercarse al apartamento de Samantha, su agarre se apretó en su hijo, su susurro apenas audible. «Es él», dijo, asintiendo hacia una figura en la distancia. Lorenzo entrecerró los ojos contra el sol deslumbrante, distinguiendo la silueta alta y macilenta de Brooks, su presencia ominosa, su larga capa negra y gafas oscuras casi espectrales. Brooks divisó a Samantha y saludó con una frialdad escalofriante en su gesto. Lorenzo rápidamente apartó la mirada, ocultando su rostro para evitar el reconocimiento. Sintiendo la urgencia, Samantha, con su hijo apretado, agarró la mano de Lorenzo y los apresuró hacia el edificio, sus pasos acelerándose hasta casi correr. Una vez dentro de su apartamento, ella cerró la puerta con una mano temblorosa, y Lorenzo se encontró en un pasillo inquietantemente parecido al suyo. Se hundió en el sofá de la sala, sus ojos recorriendo el espacio modesto hasta que aterrizaron en una fotografía en la cómoda, marcada con una cinta negra. Un agudo suspiro escapó de él al ver el rostro en la foto. Era su hermano gemelo Everardo. La semejanza era asombrosa. El mismo pelo negro estilizado, los mismos ojos marrones profundos, la misma ligera curva en los labios. Por un momento fugaz, Lorenzo sintió como si estuviera mirando en un espejo, viendo su propio reflejo. La realidad de la situación lo golpeó con una fuerza abrumadora. No era de extrañar que Samantha lo hubiera confundido con Everardo. Eran idénticos en todos los aspectos concebibles. Si Lorenzo no hubiera sabido la verdad de antemano, podría haber dudado de su propia cordura al ver esta imagen reflejada de sí mismo. El súbito golpe en la puerta cortó el tenso silencio del apartamento. Samantha, con movimientos cautelosos, miró por la mirilla, su cuerpo retrocediendo instintivamente con un suspiro silencioso. Lorenzo, sintiendo la urgencia, se acercó a ella. «Es Brooks», susurró ella, su voz teñida de miedo. «Es implacable. ¿Qué hacemos ahora?» Lorenzo instruyó a Samantha para que llevara a su hijo a su habitación por seguridad. Mientras tanto, discretamente sacó su teléfono, activando el grabador de voz con un toque hábil. Con firmeza, abrió la puerta, fingiendo una sonrisa tranquila. «Brooks, ¿a qué se debe esta visita?» El rostro de Brooks palideció, su cuerpo retrocediendo como si hubiera sido golpeado. Tambaleándose hacia atrás, casi perdió el equilibrio sobre la barandilla. «Tú... se suponía que estabas muerto», balbuceó, sus ojos moviéndose frenéticamente, negándose a posarse en Lorenzo. «Quiero decir, ¿cómo sobreviviste a ahogarte?», interrumpió Lorenzo con calma deliberada. «Yo te arrojé del bote», confesó Brooks, su voz quebrándose, su postura desinflándose como un globo pinchado.
Se suponía que debías estar muerto, sollozó, sus palabras impregnadas de incredulidad y pánico. En un movimiento rápido, impulsado por una oleada de ira justificada, Lorenzo agarró a Brooks por el cuello, acercándolo. Su otra mano entregó un potente gancho a la cara de Brooks. «Regresé por ti», siseó Lorenzo en su oído, su voz un susurro amenazante. «¿De verdad pensaste que no descubriría tus planes?» Empujando a Brooks contra la barandilla, Lorenzo observó cómo el miedo y la realización amanecían en los ojos de Brooks, su cuerpo temblando incontrolablemente. Brooks se derrumbó en el suelo, una figura lamentable, llorando y destrozada. «Ahí tienes, confesaste todo», declaró Lorenzo fríamente, su mirada inquebrantable. «No habría sido más fácil ser honesto desde el principio. ¿Sientes algún alivio ahora? Tu vida está a punto de cambiar, Brooks, y no para mejor. Ya conoces la prisión, ¿verdad?» Después de dejar a Brooks desplomado en el suelo, Lorenzo salió para llamar a la policía. A su llegada presentó las pruebas incriminatorias. Su teléfono contenía la confesión involuntaria de Brooks. Mientras Brooks lentamente se reponía, desenrolló su historia ante los oficiales, detallando su creencia de haber asesinado con éxito a Everardo. «Pero creo que es hora de que sepas la verdad», intervino Lorenzo con una sonrisa irónica, observando mientras la policía escoltaba a Brooks fuera del edificio. «No soy Everardo. Soy su hermano gemelo». La revelación golpeó a Brooks como un golpe físico. Su rostro se contorsionó con rabia y exclamó, su voz impregnada de desesperación. «No maté a nadie», gritó, lanzándose en un intento inútil de recuperar el control de la narrativa. «Estaba bromeando, estoy loco, solo diciendo tonterías». Un oficial lo sujetó firmemente, su voz firme y autoritaria. «Tendrás la oportunidad de explicar todo en la estación, señor. Procedamos». Mientras la puerta se cerraba detrás de la policía y Brooks, Samantha salió del apartamento. Su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. Lorenzo le relató todo el suceso, cada palabra aliviando un peso de sus hombros. Abarrotada por los eventos que se desarrollaban, Samantha no pudo contener sus lágrimas. La investigación subsiguiente sobre las acciones de Brooks fue un asunto largo y complicado. El principal obstáculo para la fiscalía fue la ausencia de testigos presenciales para corroborar el relato del ahogamiento de Everardo. Esta falta de evidencia directa llevó a demoras y sembró dudas sobre la equidad del juicio. Brooks estuvo a punto de ser liberado debido a evidencia insuficiente cuando un avance crucial ocurrió. Lorenzo, impulsado por una búsqueda personal de justicia, logró descubrir dos testigos clave, pescadores ancianos que habían estado en el río aquella fatídica mañana. Recordaron vívidamente ver a Brooks deshacerse del cuerpo. Reforzados por su testimonio, el tribunal finalmente pudo emitir un juicio severo. 25 años en prisión federal para Brooks. Mientras el juez dictaba el veredicto, el agarre de Samantha en la mano de Lorenzo se apretó, una manifestación tangible de su ansiedad y esperanza. Un alivio la inundó al escuchar las palabras decisivas. Brooks estaría encarcelado durante un período sustancial. La larga sombra que había proyectado sobre su vida finalmente se estaba disipando. Después de que se vació la sala del tribunal, Samantha se volvió hacia Lorenzo, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y una nueva determinación. «Brooks estará tras las rejas. Apenas puedo creer que finalmente haya terminado», murmuró. «Pero ahora queda el asunto del servicio de autos. No soporto la idea de que se derrumbe, pero estoy perdida sobre cómo manejarlo. ¿Podrías ayudarme con eso?» La respuesta de Lorenzo vino con una sonrisa tranquilizadora, una promesa silenciosa de apoyo, de enfrentar juntos el futuro incierto. «Por supuesto me encargaré de eso», dijo, su voz impregnada de un nuevo propósito. «He estado considerando un cambio de carrera de todos modos. Esto parece el momento y la oportunidad adecuados». En un impulso espontáneo de emoción, Samantha se inclinó hacia adelante, cerrando la brecha entre ellos con un beso sincero y lleno de sentimiento. Lorenzo correspondió con igual pasión, su beso compartido sellando su compromiso tácito de afrontar juntos el futuro. Envueltos en el abrazo del otro, se volvieron ajenos al mundo que los rodeaba. La lluvia fría, el viento arremolinado, todo se desvaneció en insignificancia. Durante esos 10 minutos en medio de la tempestad, encontraron refugio el uno en el otro. Sus besos,
un lenguaje de pruebas compartidas, resistencia y esperanza. Medio año pasó rápidamente, y la temporada festiva estaba sobre ellos una vez más. Los preparativos para la Navidad estaban en marcha, el árbol adornado con luces parpadeantes, los regalos envueltos en papel brillante y los deseos sinceros susurrados al aire fresco del invierno. Lorenzo y Samantha, unidos en matrimonio durante 3 meses, habían estado dividiendo su tiempo entre sus respectivos apartamentos. Pero esta Navidad anhelaban algo diferente, algo especial. Decidieron celebrar la fiesta en la casa de su viejo vecino, don Tomás. Al llegar en la noche de Navidad, fueron recibidos por el calor inconfundible de un hogar empapado en alegría festiva. Los ojos de don Tomás brillaron con un deleite casi infantil al observar al joven hijo de Samantha, Charlie, enredándose juguetonamente en hebras de oropel. Conmovido por la emoción, el anciano se mostró visiblemente conmovido por la escena. Notándolo, Lorenzo hábilmente lo involucró en abrir una botella de vino, ofreciendo una distracción gentil. Mientras se reunían alrededor de la mesa festiva, don Tomás levantó su copa, su voz resonando con la alegría de la ocasión. «Brindemos por todas las buenas fortunas que hemos experimentado y las que están por venir», declaró con entusiasmo. En ese momento, mientras continuaban los preparativos para la fiesta, Lorenzo se encontró reflexionando sobre los tumultuosos eventos del año pasado. Levantándose, su sonrisa amplia y sincera se volvió hacia don Tomás. «Sin tu intervención hace un año, nada de esto hubiera sido posible», reconoció Lorenzo, su mirada posada en su copa de champán. «Podría haberme sumido en la desesperación, perdiéndome a mí mismo y perdiendo la oportunidad de conocer a Samantha y ofrecerle mi ayuda. Por tu sabiduría y guía, estoy eternamente agradecido. Este brindis es por ti, don Tomás», dijo, su voz impregnada de profunda gratitud. «A la felicidad», susurró don Tomás, levantando su copa más alto. «A nuestra felicidad», ecoó Samantha. Sus copas se alzaron en un coro armonioso. Don Tomás se había convertido en algo más que un simple vecino para Lorenzo y Samantha. Era una parte integral de su tejido familiar, su presencia frecuente en la casa de la joven pareja llena de calidez que solo alguien con un corazón generoso podía aportar. A menudo llegaba con un brillo en el ojo, ansioso por pasar tiempo con el pequeño Charlie, quien había desarrollado un cariño particular por el amable anciano. Para Lorenzo y Samantha, la presencia de don Tomás era una bendición. Sus consejos, a menudo dispensados sobre tazas de té o durante paseos tranquilos por el parque, eran invaluables. La pareja también notó cómo los ojos de don Tomás se iluminaban cuando estaba con Charlie. Era como si el niño trajera un renovado sentido de propósito y alegría a su vida. A cambio, la risa y la energía de Charlie parecían rejuvenecer al anciano, inyectándole un espíritu juvenil. Con el paso del tiempo, la relación de don Tomás con Lorenzo, Samantha y el pequeño Charlie se profundizó, marcada por una serie de momentos pequeños pero significativos que lo tejieron perfectamente en la vida familiar. Don Tomás estaba presente para los hitos de Charlie, sus primeras palabras, sus primeros pasos, cada uno celebrado con alegría y orgullo, como si fueran su propia carne y sangre. A menudo traía pequeños regalos para Charlie, nada extravagante, pero cada uno elegido con cuidado y afecto. Un juguete de madera tallado a mano, un libro lleno de imágenes coloridas. Cada regalo era un símbolo de su profundo afecto. Quizás lo más conmovedor era la forma en que hablaba de ellos con otros. Para sus amigos y conocidos, se refería a Lorenzo, Samantha y Charlie como mi familia. No había relación de sangre, pero los lazos de afecto y respeto que compartían eran tan fuertes como cualquier parentesco. A cambio, Lorenzo, Samantha y Charlie llenaron un vacío en la vida de don Tomás. Le dieron un sentido de pertenencia y propósito en sus últimos años. Su vida era más brillante y significativa por su presencia. Un día, Lorenzo organizó una noche alegre para su familia en su restaurante familiar local favorito. Al entrar, la campana sobre la puerta del restaurante tintineó alegremente, mientras Lorenzo, acompañado por Samantha, Charlie y don Tomás, entró. El calor del restaurante, con su aroma invitante de comidas caseras y el suave murmullo de conversaciones, los envolvió. Mientras buscaban una mesa adecuada,
Los ojos de Lorenzo se encontraron inesperadamente con los de Esperanza, su exesposa, ahora trabajando allí como mesera. El reconocimiento fue instantáneo y un destello de sorpresa cruzó el rostro de Esperanza antes de que rápidamente se ocupara de sus deberes. Don Tomás, siempre observador, se inclinó hacia Lorenzo, su voz teñida de curiosidad. «¿Alguien que conoces?», preguntó en voz baja. «Sí, esa es Esperanza, mi exesposa», respondió Lorenzo en voz baja, su tono neutral, desprovisto de cualquier amargura. Antes de que pudieran acomodarse en sus asientos, Esperanza se acercó, su comportamiento una mezcla de cortesía profesional y torpeza personal. «Lorenzo, yo...», comenzó su voz vacilante. Ella miró brevemente a Samantha y luego a Charlie, quien estaba ocupado charlando con don Tomás sobre las decoraciones festivas. «No hay necesidad de explicar, Esperanza», interrumpió Lorenzo suavemente, sus ojos amables pero resueltos. «Eso ya es pasado. Ambos hemos seguido adelante». Esperanza asintió, sus ojos brevemente húmedos. «Me alegra que hayas encontrado la felicidad», dijo, su mirada demorándose en el grupo familiar. Don Tomás, percibiendo las corrientes emocionales del intercambio, intervino con su calidez característica. «La vida tiene una manera de enseñarnos lecciones valiosas, a menudo a través de caminos inesperados», dijo, ofreciendo a Esperanza una sonrisa tranquilizadora. «Sí, lo hace», estuvo de acuerdo Esperanza, devolviendo su sonrisa con un atisbo de su antiguo yo. Tomó sus pedidos con compostura recuperada y se retiró a la cocina. Mientras Esperanza se alejaba, don Tomás puso una mano reconfortante en el hombro de Lorenzo. «Manejaste eso con gran dignidad, Lorenzo. El pasado puede moldearnos, pero es el presente lo que realmente importa», comentó sabiamente. Lorenzo asintió en acuerdo, su corazón lleno de gratitud por la vida que tenía ahora con Samantha, Charlie y la invaluable presencia de don Tomás. El encuentro con Esperanza fue un recordatorio conmovedor de su viaje, pero la alegría y el amor en su mesa eran un testimonio del hermoso presente que había abrazado. Después de la cena, mientras se dirigían a casa bajo un cielo estrellado, la conversación giraba en torno a los eventos recientes y los cambios en sus vidas. Lorenzo, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, se sentía agradecido por la presencia constante y el apoyo de don Tomás. Su sabiduría y empatía habían sido faros de luz en los momentos más oscuros. Samantha, abrazando a Charlie, compartía sus propios pensamientos y sentimientos. «Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan dramático», dijo con una sonrisa melancólica. «Pero ahora, con Charlie y contigo, Lorenzo, siento que he encontrado un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de felicidad». Don Tomás, siempre el oyente atento, asintió con una sonrisa sabia. «La vida es un viaje impredecible, lleno de giros y vueltas. Lo importante es quiénes caminan con nosotros a lo largo del camino». Al llegar a casa, Lorenzo y Samantha acostaron a Charlie, quien se quedó dormido rápidamente, agotado por las emociones y actividades del día. En la tranquilidad de la sala de estar, Lorenzo y Samantha se sentaron juntos, reflexionando en silencio. «¿Alguna vez piensas en Esperanza?», preguntó Samantha de repente, su voz suave pero inquisitiva. Lorenzo miró a la distancia considerando la pregunta. «A veces», admitió, «pero esos pensamientos son parte de un capítulo cerrado de mi vida. Ahora estoy enfocado en nuestro presente y nuestro futuro juntos». Samantha asintió, su mano encontrando la de Lorenzo. «Eso es lo que más aprecio de ti, tu habilidad para seguir adelante y encontrar belleza en las nuevas oportunidades». Don Tomás, observándolos desde su silla, sonrió con aprobación. «Tienen algo especial ustedes dos. Es un placer ser parte de su vida». Su comentario llenó la habitación de calidez y gratitud. En los días siguientes, Lorenzo y Samantha trabajaron juntos en el negocio de servicio de autos, navegando por los desafíos con determinación y unidad. Don Tomás a menudo pasaba para ofrecer su apoyo y compartir su sabiduría acumulada a lo largo de los años. Su presencia se había convertido en un pilar de fortaleza y orientación para ellos. La vida, aunque a veces llena de sorpresas inesperadas y giros del destino,
había traído a Lorenzo y Samantha un sentido renovado de propósito y felicidad. Juntos, con don Tomás y Charlie a su lado, enfrentaron el futuro con esperanza y optimismo, sabiendo que cualquier obstáculo que encontraran en el camino lo superarían juntos. A medida que el negocio del servicio de autos comenzó a florecer nuevamente bajo la administración de Lorenzo y Samantha, se convirtió en más que solo un medio de subsistencia. Se transformó en un símbolo de su resistencia y capacidad para superar las adversidades. Juntos, implementaron nuevas ideas y estrategias, inyectando nueva vida y energía en la empresa. Don Tomás, con su vasta experiencia y sabiduría, a menudo proporcionaba consejos valiosos y perspectivas únicas. Su presencia era como un faro de estabilidad y confianza, alentando a Lorenzo y Samantha en cada paso del camino. El pequeño Charlie, ahora un niño enérgico y curioso, se convirtió en la alegría y el centro de atención del negocio. Con su risa contagiosa y su encanto infantil, iluminaba el lugar y traía sonrisas a los rostros de los clientes y empleados por igual. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, y la vida de Lorenzo y Samantha se llenaba cada vez más de rutinas felices y momentos familiares memorables. Las cenas en casa, las tardes jugando con Charlie en el parque y las tranquilas noches compartiendo sueños y planes para el futuro tejían una tela de felicidad y satisfacción en sus vidas. La comunidad también comenzó a reconocer el cambio positivo en el servicio de autos. La reputación del negocio creció, atrayendo a nuevos clientes y ganando elogios por su excelente servicio y ambiente acogedor. Lorenzo y Samantha se enorgullecían de su trabajo y de cómo habían logrado transformar una situación desafiante en una historia de éxito. Una tarde, mientras cerraban la tienda, Lorenzo miró a Samantha, su rostro reflejando el amor y la admiración que sentía por ella. «Nunca pensé que encontraría tanta felicidad después de todo lo que sucedió», confesó. «Pero contigo y con Charlie siento que tenemos una segunda oportunidad en la vida». Samantha, con lágrimas de felicidad en los ojos, tomó su mano. «Y yo nunca imaginé que de la tristeza y la pérdida podría surgir algo tan hermoso y duradero», dijo. «Juntos hemos creado algo increíble». Don Tomás, observándolos desde una distancia respetuosa, sonrió con satisfacción. Había visto muchos cambios a lo largo de los años, pero el renacimiento y la felicidad de una joven familia, era algo que atesoraría en sus recuerdos. Lorenzo y Samantha habían demostrado que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza y el amor podían florecer. Y así es como termina esta bella historia. ¿Qué te ha parecido? Puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle a me gusta para más historias como esta. Hasta la próxima.